Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar acerca de la introducción a las bases de lo que sería la espiritualidad. Y ustedes dirán, ¿y yo para qué carajo quiero una introducción sobre la espiritualidad? Si yo ya sé que el cuarzo rosa sirve para el amor y que tengo que abrir mi tercer ojo para justificar mi práctica espiritual. Y no, bueno, no necesariamente funciona así. Espero que todo esto les sirva para tener una base para ustedes poder discernir sobre qué caminos convendrían tomar, qué caminos tal vez no serían una buena práctica, también a qué personas escuchar y a qué personas no conviene tanto escuchar. Vamos a ver todo eso a lo largo del video, así que bienvenidos. La verdad es que durante mi camino yo tenía mucho miedo de terminar en una secta sin darme cuenta. Si soy honesta, ese era mi miedo mayor. Pero quería realmente poder encontrar la verdad. Yo me metí en esto para poder encontrar la verdad, poder entender más a profundidad de dónde vengo, a qué hemos venido y bueno, muchas cosas de cómo funciona el mundo más allá de lo físico, más allá de lo que podemos ver con o percibir con nuestros 5 sentidos comunes y corrientes. Antes que nada, quiero dar 2 notas aclaratorias que creo que son muy importantes mencionar. Una es que la espiritualidad no es para hacer show, no es para abrir tu tercer ojo y presumirlo con tus amigos o con la gente, o que eso sea algo que añadas a tu paquete de identidad para decir que eres única y diferente. Tampoco, de hecho, esa práctica no es muy recomendable porque podemos acabar viendo cosas pues muy feas si estamos en el bajo astral o puras proyecciones de nuestra psique, de nuestro ser desbalanceados. Entonces, no es tampoco para simplemente agarrar una religión y decir yo soy budista y por ser budista soy espiritual, pero lo único que haces es dejar el café y no sé, las prácticas que te dicen ahí en esa religión, pero eso no necesariamente te hace espiritual si tú no estás trabajándote día a día de una manera integral e internamente. Si solamente justificas tu práctica espiritual con yo dejé el café y no consumo drogas y ningún té que sea o ninguna bebida que sea muy estimulante, y con eso ya según tú eres espiritual, no va solamente de lo físico, no va solamente de lo externo, así como no va solamente de lo interno. La segunda nota aclaratoria es que el trabajo espiritual debe realizarse en este mundo físico, en este mundo material. Es aquí, en tu interacción con otras personas. Es que tú te vas reflejando y vas tratando de ver qué es lo que puedes mejorar, qué es lo que falta sanar, todo eso. Y esas personas que vemos que son espirituales, entre comillas, y que se alimentan de aire y que viven meditando. Claro, no me estoy refiriendo a los monjes, ¿no? Porque hay personas específicas que sí vinieron a hacer un trabajo más místico, que es el de estar meditando casi que toda su vida y recluidos y aislados, pero no, ese camino no es para cualquiera, ese camino es para unos contados, ¿no? Unos poquitos en todo el mundo. A lo que voy con esto es que estas prácticas de estar siempre meditando, siempre en las nubes, siempre con medicinas holísticas o con drogas, este tipo de cosas que según te ayudarán a alcanzar a Dios, son maneras de escapar, y de hecho se llama escapismo espiritual, y no hay ninguna diferencia entre una persona que practica el escapismo espiritual, es decir, una práctica espiritual entre comillas constante, porque creen que práctica espiritual es estar meditando o estar orando o estar exactamente haciendo alguna cosa así, pero no ven espiritual lavar los platos, no ven espiritual barrer, no ven espiritual hablar con la vecina, nada de eso. Y la verdad es que la espiritualidad se enfoca en, bueno, la verdadera espiritualidad ha de enfocarse en nuestra vida cotidiana y en nuestra manera de desenvolvernos en este juego, ¿no? Como dije, no hay diferencia entre una persona que escapa de esa manera a una persona que escapa porque juega videojuegos todo el día. Ninguno se enfrenta a lo que realmente implica jugar y participar de este juego de la vida. Ahora vamos a hablar acerca del despertar. Esta palabra también la habrás escuchado muchas veces, habremos escuchado. Si estás iniciándote en este camino o si ya tienes tiempo, hay diferencia entre el despertar de conciencia y el despertar espiritual. El despertar espiritual se refiere a cuando uno despierta en
bueno, en un sentido espiritual es que es un poco más abstracto de definirlo, me parece. Como sentir, como que uno de repente siente que forma parte de un plan mucho más grande o de algo mucho más grande que sí mismo. Cuando ya empiezas a reconocerte a ti en tu interacción con los otros o empiezas a sentir esa conexión con otras personas, con todo el mundo en realidad, e incluso con las plantas, con los animales, empiezas a verte en todo lo que existe. Eso es, pero no es un entendimiento racional, sino que es algo que más bien se siente. Y luego tenemos el despertar de conciencia, que es cuando simplemente nuestra conciencia se expande. Yo creo que van muy de la mano, pero hay gente que sí prefiere hacer una distinción entre estos dos tipos de espiritualidad, de despertares, perdón. El despertar de conciencia sería como un entendimiento a nivel un poquito más racional, pero como si tu conciencia se expandiese porque de repente entiendes cosas que antes no entendías o puedes ver cosas que antes no veías. Esto es en un sentido de, por ejemplo, cuando nosotros nos despertamos ante que existen élites, que existe una manipulación, que existe un juego en este mundo que ha sido arreglado, todo ese tipo de cosas implican un despertar de conciencia. Y nosotros vamos a tener muchos despertares a lo largo de nuestra vida, no va a ser solo uno. Podemos recordar ese primer despertar, sin embargo vamos a ir sumando despertar tras despertar y expandiendo conciencia cada vez más. Y la idea es que nosotros nos podamos expandir lo suficiente como para alcanzar lo divino, ¿no? Para alcanzar a Dios, como dirían, ¿no? Entre comillas, o a los seres de luz, lo que sea que ustedes conciban allá arriba. Ellos nunca van a venir hacia nosotros si nosotros estamos vibrando demasiado bajo o muy en el pozo o muy atrapados en la materia, porque eso literalmente cuando uno se queda atrapado en la materia es cuando está vibrando muy bajo, porque estás en modo supervivencia y estás aprovechándote de otros tal vez, o dejando que otros se aprovechen de ti. Es como si no vieses algo o una salida más allá del mundo físico, lo que te está sucediendo en el mundo físico. Entonces estos seres no son capaces de bajar, ¿no? Ellos no van a bajar para salvarnos, más bien nosotros debemos salvarnos y tratar de alcanzarlos cada vez un poquito más, ¿no? Subir cada vez más. Por mucho tiempo yo me sentí insegura y con miedo a terminar en sectas, como mencioné. Y hay muchos casos de embaucadores dentro del mundo espiritual, los cuales no podemos negar que suceden, han sucedido y van a seguir sucediendo. Entonces tenemos que estar lo más despiertos posible, diría yo, para poder darnos cuenta de esas manipulaciones que pueden existir alrededor. Lamentablemente el mundo espiritual está muy cargado de gente vulnerable, de gente que necesita, porque la mayoría de las personas llegan aquí en busca de una especie de cura o de salvación, porque sienten, pueden haber pasado por algo muy fuerte en sus vidas, un duelo, un divorcio, y de repente necesitan un apoyo, y si no lo encuentran en las personas alrededor, pueden terminar cayendo en sectas que evidentemente se aprovechan de ellos. Los casos que más han resonado, voy a mencionar algunos, ¿no? Hay un montón y seguro ni conocemos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Ricardo Ponce, que sucedió hace un par de años, que fue acusado de tener una secta sexual. Y bueno, no sé bien qué será de él actualmente, pero en sí no estoy buscando, porque tampoco está bueno meterse demasiado en toda la sombra y aprender. O sea, sí es bueno nombrarla y verla, pero no obsesionarse con eso y empezar a buscar así demasiado. Tenemos también el caso de Teal Swan, que fue una no sé, ella hacía hipnosis. Y sé que esa loca está en Costa Rica ahora, y acá está ocultándose de las más de 20 demandas que tiene en Estados Unidos. Y bueno, esperamos que las leyes de Costa Rica puedan hacer algo al respecto, ¿no? Pero en fin, esta mujer fue acusada por infundir recuerdos falsos de abusos a sus supuestas clientas o víctimas en sí. Luego, el más conocido es el caso de Osho, anteriormente conocido como Bhagwan. Si quieren saber más de la historia de Osho y de lo que sucedió alrededor de su secta, pueden ver el documental de Netflix. No recuerdo el nombre del documental, pero ahí hay un documental donde cuentan la historia de cómo ellos
se mudaron a Estados Unidos y allí comenzaron un pueblo que después terminó en una ciudad y después creo que hasta terminó en un estado, y querían hasta meterse en elecciones para poder determinar bien sus propias leyes, pero también en esa pelea electoral terminaron contaminando a propósito varios restaurantes con salmonela, creo que fue, no recuerdo. Pero provocaron enfermedades, tenían armas y todos estos tipos estaban bastante locos, y obviamente eso terminó en un caos, terminó terrible. Y de por sí Osho era una persona que tenía claros problemas con sustancias, ¿no? De verdad que vivía, él practicaba ese escapismo espiritual que mencioné constantemente. Y bueno, aún así logró que mucha gente lo siguiera, mucha gente de todo el mundo. Y son casos, bueno, bastante grandes y graves que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre no hay que olvidar las cosas que han sucedido. También actualmente tenemos sectas como la Gnosis, que sé que todavía están activos y tratan de buscar gente. La Gnosis, entre comillas, de Samael Aun Weor. Esta en realidad no tiene nada que ver con los gnósticos antiguos. Se acusa de ser una secta. Yo me llegué a topar con este grupo estando antes en Uruguay, y sé que están en varios países. Y bueno, nada más para que sepan, ese tipo de cosas no son tan seguras, la verdad. Existen diferentes tipos de filosofías en las cuales podemos nutrirnos para poder formar nuestra propia cosmovisión, o si algunos quieren, pueden internarse un poquito más en lo que son las religiones. Pues la práctica filosófica lo que recomienda es en realidad tomar de diferentes perspectivas y hacer comparaciones y tratar de unificar los diferentes conocimientos. Pero si ustedes desean, también pueden meterse en las religiones. Por ejemplo, no es lo mismo aprender sobre la filosofía de Buda que meterte al budismo, o aprender sobre la filosofía del Tao y de Lao Tzu que meterte a ser taoísta, ¿no? Tenemos diferentes filosofías que serían las orientales, que son la principal influencia dentro del mundo espiritual. Tenemos también la New Age, por ejemplo, que tiene su fama, y la New Age, ahí verán, hay cosas que sí resuenan, que sí parecen coherentes y están buenas, y cosas que ya son un poquito más criticadas, pero bueno, por eso son filosofías, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, las filosofías andinas, también tienen mucho que aportarnos, y también podemos hacer estas comparaciones, como dije, entre Occidente, Oriente y los andinos, por ejemplo, de Imperio Incaico, los mayas, y ya no sé tanto de los pueblos originarios de Norteamérica, pero a mí me importan más los de Latinoamérica porque soy latinoamericana. Ay, Dios. Bueno. Pero en fin, ahí tienen más o menos una idea de por dónde, que existen, ¿no? Muchas por las cuales pueden investigar y escoger cuál les sienta mejor, o directamente averiguar y aprender de todo y luego tratar de unificar y siempre estar, bueno, pensando, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos acá? Ser libres pensadores es a lo que apostamos, ¿no? En general, todas las filosofías están a favor de la idea de la reencarnación. Todas conciben la reencarnación como algo real, excepto 3, y esas 3 son las del libro, ¿no? Las 3 del libro, que son las abrámicas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, que estas normalmente tienden a defender como la idea de una sola vida seguida de un juicio final. ¿Y qué es lo que se busca en general? Pues por lo general todas las filosofías buscan alcanzar un equilibrio normalmente entre las polaridades, porque todas conciben este mundo físico como un mundo dual. Y si nos ponemos a pensar y a comparar, pues sí, hay dualidad en todo, y se supone que al equilibrar estas dos partes, esta dualidad, nos encontramos en el centro, que es lo que nos ayuda a ascender. Por eso tenemos el símbolo del triángulo, que representa la Trinidad, representa el mundo celeste, representa el espíritu, puede representar la unidad, puede representar el todo. Lo vamos a poder ver en diferentes filosofías. Tenemos diferentes simbolismos que también vienen a representar esta dualidad. Hablemoslo en grandes rasgos: mundo físico o mundo material, y mundo celeste o mundo divino. Por ejemplo, la estrella de David, que es un triángulo que apunta hacia arriba y un triángulo que apunta hacia abajo.
tenemos también las figuras de los dioses hindús como Shiva y Shakti. Se refieren a una energía que asciende y una energía que desciende. Tenemos al cóndor de Sudamérica y al águila de Norteamérica, que también se podrían trazar como un triángulo que asciende y un triángulo que desciende. Tenemos al cóndor, que vendría a representar el Hanan Pacha o el mundo de arriba, el cielo, lo divino. También está asociado con los sentimientos, con las emociones. Y luego tenemos al águila, que ya es como, se podría decir que es un poquito más masculina, está relacionada con la mente, con los pensamientos. Aquí les voy a hablar desde una perspectiva de equilibrar energía femenina con energía masculina, dicha en grandes rasgos, ¿no? Pero en cada cultura puede tener un nombre diferente, ¿no? Pueden referirse a estas energías no necesariamente como femenina y masculina, sino como algo más amplio, pero normalmente tienen como una manera de ser muy similar. Y la idea es que estas energías siempre sean complementarias, ¿no? En el mundo dual siempre percibimos esta dualidad como si fueran opuestos, pero lo que en realidad son es que deben ser complementarios, es decir, que tenemos que integrar ambas para nosotros poder equilibrarnos y ascender de alguna forma. La energía femenina está más relacionada con la comunidad, con las emociones, con la fluidez, incluso se la relaciona mucho con el agua, también con la tierra. Y también con la tierra como madre tierra, ¿no? Pero también con lo divino, con ascensión, ¿no? Porque es como la energía primordial, por así decirlo. Luego tenemos la energía masculina, que es estructura, orden, dirección, fuerza de voluntad, individualidad, y son como energías que se podrían considerar opuestas, pero en realidad son complementarias, como ya dije. Básicamente es que una no puede funcionar sin la otra. Si tenemos un exceso de cualquiera de estas energías, esa energía cae en sombra, es decir, que empezamos a ver el lado malo de esa energía, por así decirlo. Como si fuera una balanza y la que pesa más es la que cae. Así que, por ejemplo, la energía femenina en sombra representa caos, representa dificultad para ordenar las emociones. Es como si no hubiese una dirección que le dice cómo, dónde y cuándo o de qué manera expresarse. Es simplemente caótica, va de acá para allá, no sabe, es mucha confusión, incluso puede generar confusión mental. Es decir que esto es como el mundo abstracto, ¿no? Porque lo femenino es ese mundo abstracto, ese mundo de las ideas, ese mundo de arriba, ese mundo celeste, que no puede bajar a tierra, que no puede manifestarse en este mundo porque no tiene ese orden, no tiene esa dirección que sería masculino. Y la energía masculina, ya cuando cae en sombra, podemos ver mucha frialdad, mucho control, dominio, ganas de poder, ¿no? Que si nos ponemos a pensar, la verdad es que este mundo actualmente en el que estamos viviendo es muy masculino, ¿no? Podemos notar aquí cómo los que definen el juego son estas personas que tienen este exceso de energía masculina y lo definen para todos los demás. Y muchas veces todos los demás o la gran parte de mayoría de las personas tienen este exceso de energía femenina y esta dificultad para poder dirigir bien su propia vida, ¿no? Entonces lo que hacen es dejar que otros la dirijan por ellas o dejarse llevar en el juego, es decir, dejarse manipular sin darse cuenta. Es normal que las personas jóvenes, como los adolescentes, sean más femeninos en este sentido, porque ellos están como empezando a crecer, ¿no? Y a desarrollar su potencial energético, se podría decir de alguna forma. Entonces ellos ahí es cuando empiezan a tratar de encontrar su lugar en el mundo, pero tienen mucha energía también. En la adolescencia es cuando más energía femenina tenemos, más potencial tenemos, se podría decir. Y si no está bien encaminado, pues es muy fácil que caigamos en manipulaciones o en engaños o con embaucadores sin darnos cuenta. En general, no hablo solamente dentro del mundo espiritual, esto ocurre en general. Las filosofías y la espiritualidad en sí lo que buscan es brindarte las herramientas necesarias para que puedas ser un ser humano integral. Que sepas que puedes nutrirte de estas dos energías y lograr el equilibrio. Por lo tanto, el trabajo real es dentro de ti. Se trata de dominarte a ti mismo siempre.
no dominar a otros, ¿no? Que es también la farsa de la caída masculina, en el que creen que dominando a otros es que alcanzan a Dios, ¿no? Porque podemos ver este arquetipo también en muchas series, en muchas películas, donde un personaje que tiene una caída masculina piensa que necesita dominar a todo el mundo para ser un dios, o porque tiene mucho poder ya se creen unos dioses, y es un engaño total, ¿no? Ahora viene la parte importante, es que en este momento nuestro único objetivo no es abrir el tercer ojo ni alcanzar la iluminación, sino que se trata de abrir el chakra corazón. Se trata de equilibrar estas dos energías que yacen en nuestros chakras inferiores, en nuestro chakra sacro, que es de energía femenina, y nuestro plexo solar, que es de energía masculina. Si nosotros equilibramos esos dos chakras junto con el chakra raíz, que también tiene que estar en equilibrio, claramente, entonces lograremos comenzar a abrir el corazón. Esa es la única prueba real que tenemos en este momento, en esta vida, ¿no? En este planeta. Como podemos ver, el chakra corazón está representado por la estrella de David, que justamente, como dije, representa esta comunión entre las energías, una que desciende y otra que asciende. Y por cierto, voy a traer un video de chakras pronto, espero que sí. Igual déjenme en comentarios si les interesaría. Básicamente, cuando nosotros comenzamos a ver más allá de la dualidad, empezamos a percibir esta dualidad en todas partes, es que vamos por buen camino. Cuando nosotros podemos ver la dualidad entre la izquierda y la derecha, los liberales, los conservadores, los veganos, los carnívoros, bueno, y así cientificistas, los religiosos, la acción, la inacción, el placer, el dolor, podemos ver esa dualidad, como mencioné, en diferentes filosofías y también en el mundo en general. Entonces eso significa que estamos por buen camino, porque cuando vemos esta dualidad también podemos ver el punto medio, podemos entender que todo se trata de equilibrio, ¿no? Y que se trata de complementar esos extremos para lograr una unidad, un equilibrio, una visión ideal que nos ayudaría a ascender. Entonces es este punto medio el que crea el triángulo, como dije, que conocido como la Trinidad, el Todo, el Espíritu, Mercurio, le llaman de diferentes maneras en diferentes filosofías. El corazón es la piedra filosofal en la alquimia. Esto siempre ha sido una metáfora para referirse al chakra del corazón, a esa apertura que viene tras el equilibrio de las dos energías, femenina y masculina. Esto también lo podemos ver representado en la frase esta conocida de El Sagrado Corazón de Jesús, que es una metáfora mal interpretada por la religión, la verdad. No entienden que lo que venía a hacer Jesús, a ser Cristo, como arquetipo, no como personaje religioso, sino como arquetipo que existe más allá del momento en el que se fundó el cristianismo o cualquier religión, porque Cristo no necesariamente vino a decir síganme y voy a crear una religión, no, sino que la religión se creó después de él. Jesús vino a ayudarnos a abrir, a enseñarnos cómo abrir el chakra corazón, ¿no? El chakra corazón es el que tiene que ver con el servicio, con poder reconocernos hijos de la tierra y amar, ¿no? Tiene mucho que ver con el amor hacia el prójimo, como que es lo que venía también a decir Jesús, ¿no? Entregarnos en servicio, saber que si nosotros hemos abierto ese chakra, significa que hemos sanado nuestros traumas en los chakras más bajos y que entonces podemos empezar a ayudar a otros a sanar, a recorrer el mismo camino que nosotros hemos recorrido y a decirles cómo hemos sanado eso, ¿no? Cómo sané yo mi abuso, cómo sané yo mi trauma, cómo lo que sea, cómo hice dinero, todo eso se empieza a enseñar y ahí es donde empieza el acto este de servir, de estar para el otro, para que los demás también puedan ascender y trascender esas mismas heridas que tú has trascendido. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que esta pequeña introducción les haya servido para poder entender de aquí en más cómo
qué camino tomar, ¿no? Por dónde ir, a quién escuchar, qué prácticas convienen y qué prácticas no. Ya saben que no hay que dejarse llevar tanto hacia arriba porque estamos viviendo en este mundo, por algo tú ya decidiste reencarnar. Y yo sé que hay mucha gente que normalmente se queja o siente que no debería estar en este mundo. Y esa es una pelea que yo considero que tiene mucho que ver con el chakra raíz, que es como algo que hay que solucionar ahí con lo que significa la raíz que te enraiza, ¿no? Aquí a este mundo, a esta tierra, a este planeta, a esta vida. Hay algo ahí que hay que trabajar y trascender cuando tú crees que has venido a este mundo y que no puedes estar acá, o que te tienes que ir, o que tienes que escaparte porque hay algo que te espera más allá. No, por algo tu alma decidió reencarnar aquí, ¿no? Encarnar en esta vida en material para trabajar ciertos aspectos. Así que estás como, yo creo que esa gente, y lo digo también porque me ha pasado a mí, normalmente las personas que están en depresión suelen tener este tipo de ideas. Y bueno, obviamente el trabajo está aquí. El trabajo está primero en aceptar, y es solo la punta del iceberg. Si soy honesta, es solo la punta del iceberg y hay que trascenderlo, porque tú no puedes estar creyéndote iluminado si no has trascendido tus heridas de chakra raíz. Y bueno, con eso vamos a vernos en un próximo video. Espero también poder grabar pronto el video de chakras, y cuéntenme si prefieren que sea un video entero con todos los chakras o un video que tenga un video por cada chakra, ¿no? Es un tema bastante complejo también, y también voy a tocar un poquito más a detalle este asunto de los chakras bajos y el corazón. Así que bueno, nos estaremos viendo, y recuerden que no se necesita valor para amar, sino amar para tener valor. Hasta la próxima.